20. Para pensar la realidad desde otro lugar. Para entenderla desde un espacio compartido. Para encontrar un camino juntos. Empieza Tercer Tiempo. Hasta las 11. Con Sara Di Tomaso. Por Ecomedios. Mañana, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo, una mañanita agitada, una mañana como todos los días con un temporal y destrozos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y bueno, obviamente con la agenda que recién decía Grimaldi que tiene que ver este lugar de protagonismo que tuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con respecto al tema de la deuda. Y un exfuncionario que le contesta que bueno, que en realidad la plata estaba o no estaba. En un ratito nos vamos a dedicar a eso, en un ratito nada más nos vamos a dedicar a eso. Un gobernador que toma protagonismo, me parece que sí. Un gobernador que toma en realidad entidad propia y dice de qué manera va a pagar y va a pagar con recursos propios, sin molestar o sin pedir a recursos de nación, me parece que también. Y por supuesto, la agenda presidencial. De todo esto y además aún más, bueno, porque vamos a hablar, tenemos una nota con el ministro de Educación, con Nicolás Trota, para entender qué es lo que sucede con respecto a una mirada en donde estaba instalada el concepto de la república, independientemente de los funcionarios de turno, y sin embargo se detienen 33.000 netbook y casi 500.000 libros encontraron en armarios y bibliotecas sin entregar. Bueno, le vamos a preguntar por qué. Y lo otro, esta pauta oficial que va a tener un QR y que te vas a enterar en breve nada más. De todo esto vamos a charlar con el ministro Nicolás Trota, el ministro de Educación. Llévatelo, Charlie. De la mañana y te vamos contando los títulos del día, por lo menos a las 10 de la mañana, qué es lo que está sucediendo. Vuelco en Ruta 2, investigan si el chofer se durmió. Se conoció un audio del acompañante en el que cuenta cómo fue la maniobra que desencadenó el accidente. El conductor quedó aprehendido, 2 personas murieron y 36 resultaron heridas.
En 3 meses volcaron 3 ómnibus de doble piso, 2 personas murieron en un siniestro de la Ruta 2, el chofer se habría quedado dormido. Y la gira del presidente Alberto Fernández, que consigue el respaldo, otra vez el respaldo de otro país, en este caso de España. El presidente se reunió ayer con el primer mandatario español, Pedro Sánchez, y también con el rey Felipe VI, y confirmó que Ricardo Alfonsín será el embajador de Madrid. Matar por placer, en este caso estamos hablando de lo siniestro que tiene que ver el caso de Villa Gesell. Los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa reclamaron que los rugbyers sean acusados por el agravante de homicidio por placer. Lo harán cuando se confirmen las pericias en los celulares. Te vamos a ir contando qué fue lo que sucedió con respecto a la conferencia de prensa en el día de ayer. Tenemos unos audios cortados del gobernador Axel Kicillof, porque para evitar el default, justamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires pagará con recursos propios. El gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció en conferencia de prensa que pagará con fondos propios, y esto decía en el día de ayer. Buenos Aires pagarán el total de la deuda a bonistas. La provincia cancelará hoy los $250 millones que vencieron el 26 de enero pasado y que había propuesto postergar hasta mayo. Necesitaba el 75% de adhesión, pero alcanzó solo el 50%. No, tiene que haber un audio de Axel, del gobernador Axel, del gobernador propiamente dicho. Un audio de los audios del gobernador propiamente dicho. Bueno, no importa, lo buscamos, Javi. Lo buscamos y cortamos. Hay un audio de la conferencia de prensa en el día de ayer. Seguimos con los títulos del día y te quería contar que hoy es tendencia en Twitter. Hoy hace 6 años de el incendio de Iron Mountain, en donde justamente murieron 10 personas. ¿Qué hay detrás? Seguramente que es el tema de la corrupción. Se habla de lavado de dinero, del banco HSBC y de algunas que otras cajas que ocultan también intereses de funcionarios de la gestión anterior, sobre todo de cuando el jefe de gobierno era Mauricio Macri. En realidad, exactamente eran... Acá te cuento, eran 10 personas, 8 bomberos y 2 civiles. En un ratito nos vamos a ocupar de eso. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el coronavirus, 10 infectados en un crucero en Japón. Está varado el crucero. Mantienen aislados a los pasajeros. 10:13, señores, venimos con una musiquita linda y seguimos. Ya vamos preparando la nota con el ministro de Educación. Tercer tiempo. De 10 a 11, un espacio para la política, la economía, la sustentabilidad, las charlas de café y todo lo que nos pasa alrededor. Preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. pero encontramos una nueva forma.
en Ecomedios, de lunes a viernes de 10 a 11. El resto del día en Instagram en @Tomaso Saradí y en Twitter @SDitomaso. Seguinos, charlemos. De hablar con él, porque ustedes saben que en Tercer Tiempo la educación atraviesa justamente toda la agenda social, y si algo tiene que ver con empoderar y tratar de tener una equidad en todas las cunas, como digo yo hace 17 años acá en Tercer Tiempo, tiene que ver la educación. Es de la mano de la educación de la única manera, y de ahí también asociado al empleo. Por eso tenemos del otro lado de la línea al ministro de Educación, Nicolás Trota. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atenderme, ¿eh? Sé que tenés una reunión en breve nada más. Sí, pero siempre es bueno conversar contigo. Bueno, un gran placer, Nicolás. Bueno, a ver, le digo ministro desde ahora en adelante. No es necesario. No es necesario. Es circunstancial. Lo más circunstancial es la función pública, así que Nicolás está perfecto. Bueno, la verdad que es tristísimo ver que llegaste a la gestión, comenzaste a mirar cómo estaban todos los armarios y te encontraste con bibliotecas, quizás con bibliotecas llenas de libros que no se entregaron, con netbook. ¿Cómo está ese informe? ¿Lo está esperando? ¿Te lo entregan hoy? Me entregan entre hoy y mañana el informe, tanto en lo que es la nave de Tortuguitas del Correo Argentino, hay mucho material, como también en las oficinas del Ministerio. Hemos encontrado también muchos libros, por ejemplo, 25.000 libros de un proyecto de León Gieco, también que vamos a distribuir con León, que era Mundo Alas, que tampoco habían sido distribuidos en estos 4 años. Y encontramos un ministerio que creo que lo que más critico yo es que fue un ministerio pasivo frente a la ruptura de los consensos que supimos construir en Argentina en los años 2005-2006, que incluyó a todas las fuerzas políticas, que incluyó en el Congreso el desafío de poner en movimiento leyes como la Ley de Educación Nacional o la Ley de Financiamiento Educativo, que nos comprometió a una inversión creciente en educación. Y recién en el 2015, por primera vez, logramos que toda la sociedad invierta un piso del 6% de nuestro Producto Bruto Interno solo en educación. Pero a partir de ese momento retrocedimos, hoy estamos en el 4,8% del Producto Bruto Interno, en una Argentina además en una fuerte crisis social y económica, y eso hace que la caída de la escuela sea mucho más marcada y se empieza a florecer en todos lados la incapacidad de la escuela a dar una respuesta. Entonces tenemos que ser conscientes que a la escuela le tenemos que dar consensos, sostenerlos a lo largo del tiempo y también sostener los procesos de inversión pública. ¿Cómo es esto de que la pauta va a pasar a ser una forma de encontrar y de profundizar la lectura? La pauta oficial. De pronto vamos a encontrar un QR en un medio y eso me va a disparar a mí un cuento clásico, ¿es así? Bueno, parte del desafío que tenemos, de lo que anunció el presidente Alberto Fernández el día que asumió ante la Asamblea Legislativa, es cómo usamos una parte importante de la pauta oficial, no para contar las cosas que hace el gobierno, sino como herramientas pedagógicas que permitan despertar el interés educativo general en toda la sociedad. El plan de lecturas que hemos presentado hace un mes y medio va a estar muy presente en esta pauta oficial, como también va a estar el Plan Nacional de Ciencias que estamos trabajando, cómo utilizamos la pauta en un esquema de un uso circular, ¿no? Que tanto en los medios gráficos, radiales, en la web, pueda estos medios ser la puerta de entrada a contenidos que van a ser complementarios muchas veces con lo que son los contenidos en nuestra escuela y que permitan a partir del QR, por ejemplo, ir a un sitio y que haya un cuento, que haya un problema, que haya algo que dispare el interés, el debate por la educación, porque creemos que uno de los desafíos también que tenemos es que
la educación esté a flor de piel. Y no solo que hablemos de educación frente al conflicto por el inicio del ciclo lectivo o frente a una tragedia que nos puede llegar a conmover. El exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que las netbooks que se encontraron estaban previstas para ser entregadas en el 2020 y que en realidad era una responsabilidad del Correo Argentino, que posiblemente no fue parte de esta logística. ¿Qué tenés para decir? Bueno, no quiero prejuzgar, quiero esperar el informe. Sí, lo que me llama la atención del informe preliminar es que hay 33.000 netbooks que son del año 2015, ¿no? Que no fueron distribuidas. Entonces ahí quiero también poner el foco para saber por qué no lo fueron y a partir de allí tomar las decisiones correspondientes. Ya hemos conversado con varias empresas nacionales que pueden realizar la actualización de esas computadoras para poder distribuirlas y algunas de ellas ingresaron 2017, 2018 y ellas probablemente son las que estaban programadas para distribuir en el 2020, pero también queremos determinar si era así, que a partir del informe podemos analizar no solo las netbooks, sino también hay un poco más de 500.000 de libros que no han sido distribuidos, algunos son del año 2014. Entonces tenemos que poder analizar por qué ese patrimonio de todos los argentinos, esas herramientas educativas y pedagógicas, no llegaron a nuestros niños y niñas, y entre otros aspectos, estoquear, dejar guardada la mercadería también tiene un costo, ¿no? Y un costo hundido que no generó ningún beneficio para nadie, ni para el Correo, ni para el Ministerio de Educación. ¿Podés imaginar, sin prejuzgar, cuál fue el horizonte de dejar detenido este material educativo? La verdad creo que en parte se vincula, en el caso de los libros, a que como todos los libros de texto, lo de literatura, tienen en su solapa o en la primera página quiénes son los funcionarios de educación, no tanto en la gestión anterior de Cristina como en la gestión de Macri. No, algo que yo le planteaba a mi equipo, que me parece que la única sigla que tendría que tener es Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Digo, nada más, no las personas. Yo creo que no lo distribuyeron en parte porque figuraba las autoridades de la gestión 2011-2015. Y eso me parece que está mal, porque son libros de texto, estamos hablando de libros de historia, de matemática, que son fundamentales para poder mejorar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas. Sí, se me complica un poco el concepto de república que tenían, pero bueno. Sí. ¿Cómo vienen las paritarias? ¿Qué va a suceder? ¿Nos vamos a encontrar nuevamente con un marzo con conflicto o se está trabajando desde ahora? Bueno, estamos trabajando para institucionalizar el diálogo donde antes había conflicto. Digo, esto no quiere decir que no va a haber tensiones, que no va a haber debate, pero la primera reunión de la paritaria fue muy importante. Reemplazar esa lógica de conflicto por la del diálogo es fundamental. Y nosotros en ese sentido, a partir de la participación de las 24 jurisdicciones educativas, de las organizaciones sindicales docentes, las 5 con representación nacional, creemos que podemos no solo discutir la paritaria, sino también discutir lo que para nosotros es el modelo educativo que queremos para el futuro. Ministro, un placer realmente y muchísimas gracias, porque se comprometió y que iba a estar en la primera semana del programa y así lo hizo. Bueno, buena gestión. Muchísimas gracias a vos, Sara. Muy buen año. Te mando un beso. Muchísimas gracias. Hablábamos con el ministro Nicolás Trota, el ministro de Educación, justamente, y tiene que ver con esto que decía el ministro, ¿no? En las dos maneras de gestionar. Por un lado, encontramos un formato que tiene que ver quizás a lo mejor un poco más mezquino y pensar la función a partir de los funcionarios, valga la redundancia, que están en la gestión y no pensar desde el concepto educativo. Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com. Diez y 27, y ahí lo prometido es deuda, y ahí te habíamos dicho que íbamos a hablar con el ministro de Educación. Quiero decirles, chicos, que esta silla es muy baja. Es muy baja, muchachos. O sea, la vida está hecha también para los peques. Yo sé que son todos altos, pero yo soy peque. Bueno, más allá de eso, hablábamos con el ministro y esto, ¿no? Que planteaba de qué manera van a poder
manejar la pauta oficial, interesante, o sea, ya no va a haber una pauta oficial determinada, montos. Recordemos que en el día de ayer Mirta Legrand, hay una nota dando vuelta que dice que Mirta Legrand no vuelve a los almuerzos justamente porque no está más la pauta millonaria que tenía desde la provincia de Buenos Aires. Y si hablamos de la provincia de Buenos Aires, hoy queríamos compartir con ustedes algo de lo que tiene que ver, algo de lo que tenía que ver en los títulos, y bueno, nada, estamos armando y estamos componiéndola desde la producción, y hubo un error y salió un audio que no correspondía. Cortamos un audio de la conferencia de prensa del día de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con respecto a esta deuda que él decía en el día de ayer que es el 15% del presupuesto total de la provincia. Hay algo interesante, después vamos a ver si podemos tener ese audio, pero Axel Kicillof ya sabemos que es docente y ayer explicó en forma muy persuasivo todos los números, fue con mucho detenimiento, y algo que me llamó la atención es que todo el mundo decía que durante 8 años y que era la deuda de Scioli. Y bueno, hay un corte muy interesante que explica en 8 años que se gastó muchísimos menos de la deuda, muchísimo menos del PBI, y que tuvo muchísima menos deuda la gestión de los 8 años anteriores que los 4 años de María Eugenia Vidal. Pero vamos a ver qué se cortó desde la producción mientras Axel Kicillof decía esto. Las soluciones tienen que ser las mejores posibles. Entendemos que la mejor solución posible, y eso es lo que hemos resuelto 2 cosas. En primer lugar, usar los recursos que hemos recaudado en estos últimos días para afrontar, no en cuotas, en dólares y por un pedido absolutamente contraproducente de un fondo de inversión, sino afrontar el vencimiento con recursos propios de la provincia. Con recursos propios de la provincia. Insiste con esto, con recursos propios de la provincia, ¿no? Está dando vuelta ese meme que decía y que cantaban en la época de la campaña Kicillof, ¿no? Está dando vuelta por ahí, Javi. Y que tenía que ver con esto, y explicó. Algunos decían, desde el otro lado de la biblioteca, desde la oposición, decían que en realidad en el caso de Kicillof sabía que tenía la plata, la oposición dice estaba la plata, el propio ex ministro de Economía Lacunza dijo el dinero está, y se hizo como una puesta en escena para salir y negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional en esta recorrida que está haciendo el presidente, y que está teniendo por lo menos algunos que otros planteos, algunos mejores, algunos positivos y otros negativos. En el caso de Francia, se sentó con empresarios y los empresarios les decían, bueno, el tema del 30% para nosotros, ¿se acuerdan que en el día de ayer habíamos hablado de esto y que lo iban a plantear? Porque, bueno, obviamente el turismo está... ha bajado el turismo en el resto de Europa de los argentinos. 10:30, a ver si podemos seguir encontrando, Javi, los otros cortes que habíamos hablado y algunos de los mimos que le hacían a Kicillof mientras Kicillof recorría la provincia de Buenos Aires con su Clio. 10:30, con una temperatura... Por lo menos en el día de hoy se habla, no sé, algunos decían que teníamos en Belgrano llovía, en Colegiales no, en Villa Urquiza tampoco, y sin embargo cuando salí llovía un poquito y con sol. ¿Cómo va a estar el día en el día de hoy? Ya te lo contamos en un ratito. Te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Tercer Tiempo. Quédate hasta las 11 en Ecomedios para pensar la realidad desde otro lugar, con Sara Di Tomaso.
lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com. Estoy cansado de buscar. Y sí, el que está cansado de buscar son los últimos pesos que quedan en la caja. Estamos hablando del gobernador Axel Kicillof. Algunos dicen que obviamente esto lo posiciona en otro lugar porque dejó de incomodar al presidente pidiendo recursos, y también otros dicen que es una manera de negociar de aquí en adelante con los bonistas. Pudo conseguir solamente el 50% y de esa manera se posicionó, y con recursos propios va a comenzar a pagar los compromisos que dejó la gestión anterior. ¿Tenemos algún corte más, Javier? Hubo en particular un fondo de inversión, un acreedor que dice tener el 25% o más, es decir, la capacidad de bloquear. Nosotros necesitamos una adhesión del 75%. Si uno tiene el 25%, todo lo que podamos hacer de esfuerzos, todas las conversaciones dependen de la charla que se puede tener con este grupo. Y además todos los bonistas están mirando qué hace ese grupo, porque si no, hagamos lo que hagamos de buena fe, no va a haber un resultado. Esto se llama, en términos técnicos, posición bloqueadora, y esto lo tiene un fondo de inversión, según manifestó. Bueno, ahí explica el gobernador de la provincia de Buenos Aires de qué manera se trabó la negociación y de qué manera algunos se manifestaron para bloquear lo que venían trabajando. Hay un punto interesante que tiene que ver con los seguros que cobran los bonistas, que es lo que está detrás de todo esto. Porque si la provincia va a default, que no fue a default, porque en ese sentido algunos medios en el día de ayer publicaron esos titulares, y no fue así. Si la provincia iría a default, obviamente los bonistas tienen un seguro, porque a la hora de comprar estos bonos, que pagan muy bien, obviamente además tienen un seguro por si además no pagan, con lo cual es doble el juego que hacen estos inversores o estos bonistas, casi te diría golondrinas, o lo que llaman buitres, que vienen, compran cuando los países están de esta manera, y lo que está haciendo en ese sentido Kicillof es pagar para evitarnos justamente desangrarnos un poco más. 10:41, algunos de los puntos que tiene que ver con el presidente y la recorrida del presidente por el resto del mundo, en este sentido por Europa, estamos hablando. Francia lo va a acompañar y se movilizará con el Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina. Quiero decirte que van casi 50 días de la gestión. No nos olvidemos lo que se planteaba y lo que se decía en campaña y lo que se decía en el mes de diciembre, que posiblemente el Fondo Monetario Internacional, el peronismo iba a ser el cuco, la gestión y los bonos iban a desaparecer, los inversores iban a desaparecer, los países no le iban a acompañar al presidente, y esto te demuestra que es la economía estúpido, porque bueno, obviamente uno de los grandes deudores en el Fondo Monetario Internacional es Argentina, y la verdad que de la única manera que pueden sentarse y negociar es acordando, y los países miembros también. Por lo tanto, Francia lo acompañará y se movilizará con el Fondo Monetario Internacional para ayudar a Argentina. En el mismo sentido lo hizo España, y en el mismo sentido también lo hizo Alemania. Y todo lo que está dando vuelta alrededor de Comodoro Pi, y algunos dicen que se perdió un emblema con respecto a la muerte del juez federal Claudio Bonadío, y otros dicen en realidad debemos pararnos desde el lugar de impartir justicia y de reformar el sistema judicial tal como está, y de sacar esta actitud casi te diría monacal que tienen los jueces federales. De eso, en ese sentido, también lo planteó el presidente cuando hizo su apertura y cuando hizo su primer discurso.
Y lo otro que me quedaba pendiente es Iron Mountain. Estamos viendo si podemos conseguir y si podemos charlar con algunos de los damnificados. Todo lo que está detrás de Iron Mountain tiene que ver no solamente, obviamente, con el dolor, con la pérdida humana, sino también con la corrupción que había en esas cajas que se tuvieron que quemar. Donde están las empresas involucradas. Por ahora se ha detenido la causa durante 6 años. Hay una nota muy interesante en página 12 que en ese sentido explica y habla justamente cómo, por qué se detuvo todo lo relacionado de Gustavo Veiga. 6 años de Iron Mountain, se realizan 2 actos en el día de hoy. Casación va a decidir el viernes si acepta a los familiares como querellantes. ¿Por qué? Porque algunos familiares recibieron indemnización y esto los quita a la hora de ser querellantes. 10:43, no hablo más, nos vamos un ratito con una música, nos distendemos un rato con algún temita lindo, algún rock que tiene que ver con algunos de los gustos de la que te habla, Saray Tomaso, que hoy no conté quiénes conformamos en la producción: Belén Bucciarelli, en la operación técnica Javier Martínez, y en las redes Tomasito, que está poniendo todo. Y nosotros te vamos a acompañar todos los días hasta las 11 de la mañana aquí, por supuesto, en el aire de Ecomedios, en AM 1220. Deberás plantar, ver así la flor nacer, y deberás crear, si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Y deberás amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. ...10:46 y te dijimos que hacía 6 años de Iron Mountain. Hoy hay una casi te diría un acto de acompañamiento desde la Federación de Bomberos Voluntarios a los bomberos caídos, a los bomberos muertos, que no fue por un accidente, sino que fue por una negligencia. Tenemos del otro lado de la línea justamente a Nora Fernández, mamá de Facundo Ambrosini, comandante bombero, 25 añitos, y que Iron Mountain se lo llevó. Hola Nora, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en Tercer Tiempo. Hola. Hola, sí. Hola Nora, ¿me escuchás? Sí. Ah, bueno, gracias por atendernos. Se escucha un poco entrecortado. ¿Ahora me escuchás bien? Sí. Bueno, subimos un poquito el volumen, Javier. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo estás en 6 años, después de estos 6 años en donde posiblemente la justicia, según lo que pude chequear y lo que se puede ver, no ha acompañado como corresponde? Bueno, mira, desde ya te digo, a partir de estos 6 años, creo que a medida que va pasando el tiempo, para lo que son familiares, se complica cada vez más, porque las necesidades sentimentales es muy fuerte, aparte por ver a los hijos de él crecer, y uno piensa en muchas cosas.
pero a través del tema de la justicia es difícil todavía, porque, a ver, creo que lo que va a ser el día 10 son apelaciones por rechazo a las querellas. Creo que esto va a dar un poco más para largo, esperemos que tengamos justicia, pero bueno, estamos ahí como un poco estancados, en stand-by. Nora, ¿cómo era, si hoy lo tenés que describir a tu hijo, y por qué era bombero? Él empezó acá en Vuelta de Rocha a los 14 años, porque mi esposo en su momento también estuvo acá desde los 19. Yo lo conocí cuando tenía 16 en ese mismo cuartel. Estuvimos juntos durante 30 años. Entonces la decisión era que o tenía que estudiar, trabajar, era muy chico, entonces si no estaba el tema también de bomberos. Una forma, digamos, de presión por el tema de para que estudie, porque acá tenés que traer un boletín, expresarlo de otra forma para poder ser bombero. Entonces, bueno, se fue adentrando en él y, como yo digo, uno acompaña primero, después se va asimilando un montón de cosas y ya lo lleva en el corazón, en la cabeza. Entonces, uno está consciente, creo, de lo que va haciendo y él está permanentemente acá, prácticamente vivía acá. Y ya te digo, ya uno lo tiene como forma de vida. ¿Y ahora dónde estás? ¿Se van a congregar los familiares? No, a ver, nosotros siempre, nunca fuimos al lugar del hecho, siempre lo recordamos desde nuestro cuartel y desde un monumento que se le hizo acá en Pedro de Mendoza, entre Quinquela y Palacios, y desde ahí hubo una concentración el día de hoy, con autoridades de gobierno de la ciudad, autoridades de nación y acompañado por otros cuerpos. En estos 6 años, porque en aquel momento el que era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era Mauricio Macri y después pasó a ser presidente. En esos sí. Y algunos funcionarios seguían estando en la gestión a pesar de estar procesados, tengo entendido. Sí, no, en realidad, claro, creo que supuestamente lo que comentaba el abogado, que a través del tema de la presidencia de Macri durante 4 años, por eso quedaba como estancada un poco la causa. Hoy por hoy, por eso se apela nuevamente, que es la audiencia de casación el día 10, el lunes sería, el 10 del 2. En estos 6 años, ¿se acercaron, te acompañaron? No, yo el acompañamiento que tengo, te soy muy sincera, es del tema de acá, de la institución, la parte institucional, con el presidente que es Antonio Sete, y con la comisión directiva, que hicimos como una unión en contra de la adversidad, porque fuimos muy vapuleados, hasta como que después, es decir, desde Iron Monte como que te cuentan culpable al revés de lo que sucedió. Es muy complicado y te hace sentir muy mal, creo que te retrotrae al momento del hecho y es difícil sostenerlo, pero yo creo que la única forma es por la gente que tenemos y el sacrificio que hace muchas de estas personas que hoy quieren ser bomberos, porque no son casi de la zona, vienen de muy lejos, tienen que estar instrucción que hay 3 días, y es difícil, pero uno tiene esa admiración por ellos y vivir para ellos en realidad. Porque yo también hace muchos años que estoy acá, hoy por hoy soy primer oficial, y las vivencias, y las ganas, los sacrificios. Entonces nos apoyamos unos a otros, pero no de otro lado, sinceramente. En su momento, en el momento del hecho, sí, como el ministro Sergio Berni, en su momento sin que nadie supiera, él venía, se acercaba, me daba una mano, tenía una asesor. Berni. Sí, Sergio Berni, en su momento, en el 2014. El 2014. En el hospital a verlo porque
tuve el accidente el 5, pero él falleció el día 17 de febrero, que fue el último que falleció. ¿Y por qué iba Bernie en aquel momento? ¿Por qué iba? ¿Conocía algún familiar? No, venía para darnos una mano. Él fue el único funcionario que se acercó como persona a darnos una mano. Hasta, mira, te digo, por el tema de la donación, porque él era donante, y que los jueces, como tenían que estar de madrugada, no querían levantarse, él movió cielo y tierra para que esto sucediera. En realidad estuve muy apoyada por él. Claro. Desde lo personal te estoy hablando, no sé después, pero con otras personas. Pero porque, a ver, yo ir al lugar, aparecían familiares que no sabemos quiénes son, o viste, se había politizado mucho el lugar del hecho. Entonces yo fui 2 veces y decidí no ir más. Entonces, porque en realidad, no sé, cada cual lo toma de distintas formas. Yo, esto para mí es muy difícil, pero que otros busquen resarcimiento económico a través de la sangre de un hijo es difícil, es muy difícil. Entonces, yo siempre estuve en contra de todo eso y me aparté. Nora, entonces, cada vez que la contención la tenemos desde acá, para nosotros y para los demás. Nora, siempre les hago la misma pregunta a una madre que perdió un hijo así arrebatado por circunstancias trágicas, un accidente o lo que la locura de Villa Gesell. Reconvertir el dolor, ¿por qué se hace? ¿Cómo se hace? Es difícil, es muy difícil porque yo, hasta a mí me pasa ir a ver al abogado, ya ese día yo no existo, porque en realidad me toca muy de cerca y vuelvo hacia atrás, como yo te decía antes, al lugar, al día del hecho. Entonces sí que resulta muy difícil. Yo tengo 2 hijos más y mi hija tiene su familia y decidió mudarse de acá de La Boca porque no soportaba esta situación. Entonces, y también otro hijo que está conmigo acá en Bomberos también. Pero ya te digo, uno ya lo lleva por dentro y yo creo que también vivir con el tema de que del llanto todos los días tampoco sirve ni para uno ni para el resto. Entonces creo que la mejor forma, creo que como te falta alguien que vos amás, como yo dije, va a ser hasta el día de mi muerte, mi hijo. Sentís que tenés que dar amor a los otros. Eso es en realidad. Sentí que tenés que dar amor a los otros. Sí, tal cual. Nora Fernández, mamá de Facundo Ambrosini, el comandante bombero que murió hace 6 años en Iron Mountain. Gracias por estar acá. Mi gran respeto a tus palabras. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Infinita. En Ecomedios, de lunes a viernes, de 10 a 11. El resto del día en Instagram, en @Tomaso Saradí y en Twitter, @SDitomaso. Seguinos, charlemos.
desaparecer. Loco tóxico tal vez. Hoy me pregunté si los fantasmas del pasado que volvieron a mi lado van a desaparecer para empezar otra vez. Puedo cambiarlo y decirte que te extraño. 10:58 y bueno, nos estamos yendo y la verdad que en el día de hoy nos pareció sumamente interesante tener un testimonio en las consecuencias de lo que es la cara, me atrevería a decirte, de la justicia, de esperar la justicia, de la tragedia, de la corrupción, en la voz de la mamá de un bombero que murió hace 6 años, donde aún no se sabe cuáles fueron los intereses, seguramente que lavar algunas que otras culpas. Y por supuesto, la voz del ministro. ¿Nos podemos seguir con un cortecito de la voz del ministro, Javi? Con la voz del ministro de Educación, porque bueno, en el día de hoy recibo un informe de qué es lo que sucedió con esas netbooks que quedaron paradas y también con esos libros que también no se entregaron. ¿Por qué? Él estima que es posible por cuestiones de egos políticos. Quizás. Ahora yo me pregunto, ¿la República dónde está, mamu? 10:59, ya nos estamos yendo. Queda un cortito, Javi, nos vamos con la voz del ministro. Nosotros nos encontramos mañana acá, por supuesto, en Ecomedios a las 10 de la mañana. Chau, chau. La verdad creo que en parte se vincula el caso de los libros a que, como todos los libros de texto, lo de literatura, tienen en su solapa o en la primera página quiénes son los funcionarios de educación, no tanto en la gestión anterior de Cristina como en la gestión de Macri. No, algo que yo le planteaba a mi equipo, que me parece que la única sigla que tendría que tener es el Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Digo, nada más, no las personas. Yo creo que no lo distribuyeron en parte porque figuraba las autoridades de la gestión 2011-2015. Y eso me parece que está mal, porque son libros de texto, estamos hablando de libros de historia, de matemática, que son fundamentales para poder mejorar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas. Sí, se me complica un poco el concepto de república que tenían, pero bueno. Sí. ¿Cómo vienen las paritarias? ¿Qué va a suceder? ¿Nos vamos a encontrar nuevamente con un marzo con conflicto o se está trabajando desde ahora? Bueno, estamos trabajando para institucionalizar el diálogo donde antes había conflicto. Digo, eso no quiere decir que no va a haber tensiones, que no va a haber debate, pero la primera reunión de la paritaria fue muy importante. Reemplazar esa lógica de conflicto por la del diálogo es fundamental. Y nosotros en ese sentido, a partir de la participación de las 24 jurisdicciones educativas, de las organizaciones sindicales docentes, las 5 con representación nacional, creemos que podemos no solo discutir la paritaria, sino también discutir lo que para nosotros es el modelo educativo que queremos para el futuro. Ministro, un placer realmente y muchísimas gracias, porque se comprometió y que iba a estar en la primera semana del programa y así lo hizo. Bueno, muy buena gestión. Muchísimas gracias a vos, Sara. Muy buen año. Te mando un beso. Muchísimas gracias. Hablábamos con el ministro Nicolás Trota, el ministro de Educación, justamente, y tiene que ver con esto que decía el ministro, ¿no? En las dos maneras de gestionar. Por un lado, encontramos un formato que tiene que ver quizás a lo mejor un poco más mezquino y pensar la función a partir de los funcionarios, valga la redundancia, que están en la gestión y no pensar desde el concepto educativo. Me gusta que me quieran, me gusta que me hablen, me gusta mirarte, contigo hacer algo más que yo no hago con nadie. Se parece mucho el cielo y yo luciendo como infierno. No sé qué hacer, no logro entender. No puedo evitar que sea mi amanecer en la noche de desvelo. Se parece mucho el cielo y yo luciendo como infierno.
sincera. Me gusta que me hable, me gusta, me gusta, me gusta mirarte, contigo hacer algo más que yo no hago con nadie. Se parece mucho al cielo y yo lo siento como infierno. No sé qué hacer, no logro entender. No puedo evitar que sea mi amanecer en la noche de desvelo. No, no, él se parece mucho al cielo y yo lo siento como infierno. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Volcó otro micro en la ruta 2 y murieron 2 pasajeros. El